López ha convertido al país en un narcoestado. En primera, por la protección que tiene con la delincuencia organizada, a la que le permite fabricar el fentanilo en el país y exportarlo a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque de esas ganancias que obtienen los narcotraficantes le hacen llegar una parte al gobierno de López para que triunfe su corcholata Sheinbaum y se imponga un maximato para imponer su cuarta transformación, que es una dictadura de facto a semejanza de Venezuela. La segunda, porque López implementó una política de abrazos y no balazos para proteger a la delincuencia organizada. Existen instrucciones de López para el Ejército Mexicano, la Marina, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública Federal que no molesten a los narcotraficantes y a la delincuencia organizada, y que hay que darle la queja a los padres y a los abuelos de los delincuentes para que los regañen y atacar las causas y se acabe con la delincuencia, para no usar la violencia como se usó desde el dictador Porfirio Díaz con la frase de mátalos en caliente. Y esa idea la ha exportado López a otros países para que supuestamente se acabe con los delincuentes y además se les respeten sus derechos humanos. Esa es la despolítica de López, pero para encubrir que el Estado mexicano, la nación mexicana, se ha convertido en un narcoestado. Y para acreditar mi dicho, me permito exhibir un reportaje que se hizo con relación a la incautación que hicieron en Hong Kong, en donde estuvieron revisando más de 1 tonelada de metanfetaminas que iban ocultas en costales del gobierno de México con el logotipo de Segalmex y que tienen un valor aproximado de 81 millones de dólares. Y para estar en contexto, me permito activar el siguiente reportaje. Segalmex, la empresa gubernamental Seguridad Alimentaria Mexicana. El cargamento procedente de México tenía oculta la droga en conchas de caracol que estaban en estos costales. Esta incautación es la mayor realizada hasta la fecha debido al valor económico, ya que en total se aseguraron 1.1 toneladas de metanfetaminas cristalinas con valor superior a los 81.8 millones de dólares. En la parte inferior de los casi 600 costales se indicaba que contenían maíz y frijol y tenían impreso el escudo del gobierno de México y la palabra Segalmex, que como les digo es Seguridad Alimentaria Mexicana. Todavía no hay un comentario del gobierno de México sobre este hallazgo, sobre esta incautación allá en Hong Kong. Esta no es la primera ocasión que la marca Segalmex se ve involucrada en un escándalo, porque como le dimos a conocer aquí en Milenio, en un supermercado en Varsovia, Polonia, se encontraron paquetes de pilas empaquetadas con el logotipo de Segalmex y que se estaban vendiendo. Además de que este mismo producto de la marca oficial se oferta en portales de internet que van dirigidos a mercados como Hungría, Rumanía y la República Checa y hasta Rusia. ¿Quién está usando este logo? Evidentemente es la delincuencia organizada, está la marca Segalmex. Por cierto, una de las pocas afortunadas en esta administración por las investigaciones en las que está involucrada, en los desvíos, etcétera. Bueno, Segalmex sigue dando de qué hablar. Bueno, con este reportaje queda comprobado
que López es el alcahuete de los narcotráficos y la delincuencia organizada. ¿Por qué? Porque ellos lo ayudaron a llegar a la presidencia de la República. López no tenía ningún mérito porque no tiene capacidad intelectual, no tiene principios éticos ni morales, y llegó a la presidencia de la República precisamente con el dinero mal habido de parte del narcotráfico. Y ese dinero se dedicó a repartirlo entre los pobres, entre los más ignorantes del país, para que con ese voto indebido, amañado, llegara a la presidencia de la República. Y eso es lo que está haciendo López, esta mecánica, para que triunfe su corcholata Sheinbaum. Por eso está incrementando los apoyos a los adultos mayores, a los estudiantes en becas, a los discapacitados, pues ya anunció un incremento del 25% de apoyo para tenerlos cautivos. Además, en fin de año, en diciembre, les va a dar un aguinaldo como si fueran trabajadores, y está convirtiendo al país en un mar de pobres, porque estos convenencieros son los que se le arrastran y lo lambisconean a López para que llegue su corcholata a la presidencia de la República y siga el continuismo de Morena para finalmente crear una dictadura, un sistema comunista a semejanza de Venezuela. Y lo que es más grave es que López confiesa y reconoce que es necesario, o que él reconoce que debe haber corrupción para que haya progreso en el país, como lo confiesa de manera descarada y cínica, como un verdadero narcisista que se cree superior a todo el pueblo de México y, en fin, a todo el orbe internacional, y se hace aparecer como un santón de Tapanco así. Un negocio jugoso, ilícito, siempre lleva el visto bueno del presidente. Lo mismo en los estados, empezando por arriba. O sea, es que si no, sigue la simulación. Con todo respeto. O sea, es nota. Bueno, esa es la característica de López: el descaro, la desvergüenza, el cinismo y la mediocridad de un presidente que confiesa ser corrupto, ser un protector del narcotráfico y de la delincuencia organizada. Y por ello, el pueblo de México debe de reflexionar que este sujeto es un miserable. Por ejemplo, los hermanos de Guerrero y Acapulco, que quedaron en la inopia, en la hambruna. Su ciudad, el complejo turístico de Acapulco, en la zona costera, quedó colapsada, quedó destrozada. Hay enfermedades, hay pandemias el dengue, enfermedades estomacales. Existe una gran inseguridad porque la gente se pelea por robar los productos básicos. La actitud miserable de López llegó al extremo de no modificar el presupuesto de egresos que mandó a la Cámara de Diputados, pues no se hizo ninguna aportación de dinero de apoyo a los damnificados, porque López simplemente apoyó con 60,000 millones de pesos que no van a ajustar, porque la destrucción de los hoteles, de las habitaciones, de los más de 200 muertos que ha habido y que han descubierto, pero serán un poco más de 1,000 muertes por causa del huracán.
En fin, que López tiene en el abandono total al pueblo de Guerrero, no obstante que él juró dar bienestar y prosperidad al pueblo de México y respetar la Constitución en los términos del artículo 87 de la Ley de Leyes. En fin, que México se encuentra en una debacle económica, moral, porque López no respeta a los mexicanos. López, en su carácter de narcisista, odia y se venga de los mexicanos que no estamos de acuerdo y que protestamos en contra de su desgobierno. Y además tiene a su favor la delincuencia organizada. Además, a los apoyadores, que son los paleros, que es la gente más ignorante y es la que lo apoya para denostar, para descalificar en redes sociales a todos los ciudadanos que hacemos críticas fundadas a su desgobierno. En fin, que López es una caricatura, es un farsante del gobierno de la República, es un tipo fracasado que a toda costa se aferra a la silla presidencial para evitar ser llevado a que responda por los delitos de lesa humanidad, de traición a la patria, de peculado, de coalición de servidores públicos y los que más resulten. Por ello, es necesario, porque está en peligro el pueblo de México, está en peligro el futuro de nuestros jóvenes, que evitemos el continuismo de Morena, que si es necesario, y lo voy a decir coloquialmente, poner a un caballo de presidente sería más factible, porque un caballo no hace daño, y eso a semejanza de los cónsules romanos. De manera que un voto para Morena es un voto contra México, y no estoy exagerando. López es un peligro para México por su carácter narcisista y psicópata. Y recordemos el antecedente de López, que mató a su propio hermano José Ramón con una pistola calibre 38 por el hecho de que se comió un chicharrón, que además dejó parapléjico a su amigo José Ángel en un juego de béisbol en que resultó triunfador este joven, y aprovechó que ya iba caminando cuando agarró una pelota de béisbol y se la lanzó a la cabeza y quedó parapléjico y murió. López es un tipo de cuidado, es un tipo con trastorno de personalidad, y ello es lo que hace que López siga causando daño al pueblo de México, porque no se conduele del sufrimiento de nadie, no tiene empatía más que con sus paleros y convenencieros, como es el caso del señor ministro de la Corte, Arturo Saldívar, quien de manera indigna, humillante y abyecta está renunciando al cargo de ministro sin que justifique los extremos del artículo 101 y 98 de la Constitución Federal, que establece que para que renuncie un ministro, un magistrado de un tribunal colegiado, un secretario, un magistrado del tribunal electoral, debe ser por causa justificada, de manera que López, en su afán de dictador, le va a otorgar la autorización, y obviamente el Senado, que es un grupo a modo, van a lograr que ese señor Saldívar, que es un traidor también a la patria, a su juramento de respetar la Constitución, como lo constriñe el artículo 128 de la Constitución Federal, va a cooperar para acabar con las instituciones de este país. Muchas gracias.